pérdida de trabajo, pérdida de changa, del consumo, mucho de lo que ganan los vecinos y vecinas de los barrios más humildes no le alcanza para poder comprar lo que necesitan y cada vez más aparecen el trueque, las compras comunitarias, distintas formas de ahorro solidario, las ruedas que se generan para poder ahorrar y para poder consumir, porque cada vez más está difícil, o sea, la situación económica. Hay más chicos que van a los comedores, a los merenderos, y eso es una realidad innegable. Bajó el consumo de la leche un 25%, cada vez más la demanda es más fuerte de trabajo, de un montón de necesidades que vemos que no alcanza con lo que hay. Hay recortes de algunos programas, inclusive de áreas sociales, de la salud, de la educación, programas de becas estudiantiles o de juventud. Eso es cierto, es muy cierto. Cambió notablemente. En 2 años cambió mucho. La situación, el deterioro social se siente. Ahora, en este sentido, algunos indicadores, como el del 4,9 de crecimiento de la actividad, lo que dice el gobierno respecto de la desocupación, pero en la calle todavía no se siente eso. Ahora, ¿no se siente por qué? Mira, ahí hay algo que hay que ser franco y que creo que va en línea con lo que señalaba Hernán, que es, tuvimos un fuerte decrecimiento, hubo un decrecimiento en 2016. Y lo que estamos teniendo ahora es la recuperación de esa caída que efectivamente existió en 2016 por ordenar buena parte de la macroeconomía. Entonces recién ahora se está empezando a recuperar parte del poder adquisitivo que se perdió en 2016. Ahora también hay otro problema que tuvimos en Argentina, que es con casi un 40, 45% o 35% del empleo en negro. En buena medida los que sufrieron de manera más concreta las correcciones en la macro fueron los sectores más vulnerables, más allá de que se expandió. No es cierto lo que vos planteabas, la inversión social en el presupuesto del año pasado aumentó y este año para 2018 va a volver a aumentar. Ahora, ¿cuál es el problema que estamos teniendo? Es cómo logramos que aquellos planes que van direccionados a los sectores más vulnerables efectivamente lleguen. En algunos casos fue lograr saltear y superar a los punteros, que se ha logrado de manera efectiva con el Estado en tu barrio. Otra cosa muy importante fue direccionar bien los subsidios de energía. Antes de la plata que se invertía en la Argentina para subsidios, se iban 2 pesos para los ricos y 1 para los pobres. Ahora cambió radicalmente esa política y va fundamentalmente direccionado a los jubilados de menores ingresos, a los trabajadores de menores ingresos, personas con discapacidad o beneficiarios de planes sociales. Ahora, quizás, ¿cuál es el problema? Que muchas personas que tienen derecho a acceder, por ejemplo, a la tarifa social, no saben cómo hacerlo. Entonces, si hay alguien del otro lado que nos está viendo y ganan hasta 2 salarios mínimos, vayan a la página de tarifa social. O, por ejemplo, una persona que mucha gente cree que se sacó el subsidio a los medicamentos. Tampoco es cierto. Si el gasto en medicamentos por un jubilado representa más del 5% del total de ingreso, tiene derecho al subsidio del PAMI. El problema es que quizás no logramos llegar con esa información de forma adecuada y eso ha generado algunas distorsiones. Pero en concreto, aumentó la inversión social, se está trabajando de manera consistente para sacar personas de la pobreza de manera estructural y, respondiendo al dato anterior, interanualmente hubo un crecimiento demográfico del 1,1% y la cantidad de empleo en el mismo periodo aumentó 1,8%. En términos reales aumentó el empleo formal, lo cual no quita que en el caso del empleo no registrado o el empleo informal, quizás los números son distintos, pero hay que reconocerlo. No, igual te voy a rebatir con los datos del empleo registrado. Bueno, hacia fines de 2015, 6.250.000 trabajadores. Hoy son, el que publicaron ayer, 6.203.000. Hay menos, yo hago una resta y hay menos. Vamos a los datos de desocupación, que incluye naturalmente el empleo informal, los desocupados, etcétera, etcétera. El último dato, y esto tiene que ver mucho también con la publicación de pobreza actual, el último dato reduce la pobreza de 9,3 en el mismo periodo del año pasado, de desempleo, perdón, a 8,7. Ahora, en realidad no hay puestos nuevos de trabajo. Lo que sucedió fue que hay un montón de gente que, según el INDEC, hoy no busca trabajo. En un momento donde no llegan a fin de mes, parece que no tienen ganas de buscar trabajo. O sea, estás criticando la metodología que usa en todo el mundo, que es el tema de la tasa de actividad. No, si la población económicamente activa, pero si la población económicamente activa varía por la razón que después podemos analizarla. Más explícito, estoy sospechando de lo que hicieron,
Porque en un momento, bueno, pero si vos lo estudiás, sabés que en un momento de retracción económica en términos de poder adquisitivo, lo primero que sucede es que vos vas a buscar más empleo, no menos empleo. Con lo cual, eso no tiene sentido lo que están planteando. Vas a lo contrario. Hay más gente en la población económicamente activa. Si después no encuentran empleo durante 5 años, pasa lo que pasa en los 90, que efectivamente se reduce, pero no pasa en un año y medio. La verdad que uno da la impresión que quieren mostrar algún número particular. Mira, y un dato con el tema de pobreza que en general tuvo poca trascendencia. El gobierno nombró hace algunos meses atrás a una persona que se llama Cruces como subsecretario del Ministerio de Economía, subsecretario de Ingresos o de Economía. Este hombre era parte del CEDELAS y publicó un paper que en el 2009 decía que la pobreza en la Argentina era del 20%. Bien, naturalmente tuvo que hacer una corrección donde dijo, no, bueno, en realidad era del 30%. Y se autocorrigió. Esto es lo que sucede habitualmente en la política del gobierno. Modifican metodológicamente para que vos no puedas comparar, te cambian las cuestiones, a colación de las críticas que recurrentemente hicieron respecto del funcionamiento anterior. Mira, un dato característico. Cuando ustedes eran oposición, no cuestionaban la EPH. La EPH es la base de la pobreza. Cuestionaban el IPC. Ahora, asumieron el gobierno y cuestionan la EPH. ¿Por qué? Porque quieren cuestionar los propios datos. La cuestión de las tarifas es fenomenal. Vos decís, bueno, ahora está teledirigida. Sí, claro, ahora el que no entra en el subsidio paga 6 veces más. No, perdón, vamos a hablar... ¿Te parece razonable? Vamos a ponerlo en términos concretos. Digo, empieza a aproximarse, por un lado, a una cuestión de justicia, hasta diría a nivel argentino, porque ¿Por qué? Vos te lo hago concreto, lo que te dije antes, iban los subsidios de los más pobres a los más ricos, y de hecho iba del interior al área metropolitana. Decíselo a la peluquería de Billinghurst que fui antes de ayer, te lo digo en concreto, y que tiene que cerrar porque la luz le aumentó 5 veces. Y te lo digo en concreto, el problema es Labaña, Alberto Fernández, y te lo digo en concreto, el kirchnerismo. Lamentablemente, cuando Labaña les decía, muchachos, hay que actualizar las tarifas, Alberto Fernández lo mandaba a callar porque no querían que eso genere algún grado de problema electoralmente. Lamentablemente, en lugar de tener una política razonable energética, prefirieron la demagogia electoral y llevaron un problema estructural en la Argentina, que eso tenía los cortes de luz que teníamos, la falta de inversión como corresponde. No, hacete cargo, digo, porque vamos a hablar en concreto. Decime cuánto invirtieron, decime cuánto invirtieron de todo lo que se ahorraron. Pero te lo hago concreto, fíjate la cantidad de megawatts. No invirtieron más. ¿Cómo no? Fíjate la licitación de energía verde. Pero hay algo que sí, que es cierto que hasta lo admitió en una entrevista la propia expresidenta de la Nación, que por eso, Walter, también sería bueno que intervenga respecto de la pobreza estructural, que más allá de los cambios que pueda haber, la pobreza estructural se mantiene de hace tiempo en la Argentina, no hubo un cambio muy fuerte en eso, ¿no? No, se mantiene. O sea, nosotros vemos que es una realidad que cada vez más se está consolidando, que son políticas económicas que se vienen manteniendo del neoliberalismo, de políticas focalizadas. 12 años de neoliberalismo hubo en el kirchnerismo. No, desde los 70 para acá. Pero el tema es que desaprovechamos una oportunidad importante de distribución de la riqueza. Se avanzó en algunos aspectos con la asignación universal, pero acá estamos peleando por una ley de emergencia social que el gobierno nacional estaba subejecutando un 35%, estamos peleando por una ley de emergencia alimentaria, por esto que te estamos comentando de que cada vez más se acercan familias enteras a pedir un plato de comida. O sea, si vos analizás cuántas personas viven de los subsidios del Estado a través de planes alimentarios, de planes de capacitación de oficio, de planes de trabajo, te vas a dar cuenta que hay por lo menos... no sé, 7 millones de personas que viven de subsidios, en alimentos, en planes o distintos tipos de... Que también es bueno decir que es algo, por eso yo hablo de pobreza estructural, que viene de mucho tiempo. O sea, lamentablemente hace mucho tiempo que se da esa situación y que no se modifica. El problema es, teniendo en cuenta la inversión histórica que se ha hecho en términos de inversión social, no haber generado las condiciones suficientes para ayudar a sacar a esas personas de la pobreza. Digo, creo que ese es el gran crimen de la historia argentina y no se lo voy a indagar solamente al kirchnerismo. Digo, creo que durante muchos años, lamentablemente, no se tomaron las decisiones estructurales necesarias, que es educación de calidad. La educación pública hoy no es un factor de movilidad social, por lo menos la educación secundaria. Yo soy graduado de la UBA, así que voy a hacer esa separación. Otro tema distinto también es la generación de empleo genuino. Digo, lamentablemente en Argentina durante este último tiempo se perdió la oportunidad
Digo, en las últimas décadas se perdió la oportunidad de generar unas condiciones suficientes para que Argentina esté en condiciones de enfrentar la globalización como corresponde, y ahora se nos viene un nuevo problema que es la automatización, que eso aparte atenta contra los empleos menos calificados. Entonces tenemos grandes desafíos en puerta que va a requerir que todos nosotros, de todos los partidos, de todos los espacios, nos sentemos a dialogar con ganas de sacar el país adelante, porque si no generamos soluciones rápido, lamentablemente este 30%, 28% que hoy tenemos no se va a resolver, porque lamentablemente el contexto internacional es cada vez más complejo y Argentina necesita cambios estructurales para poder enfrentar. Pero está bien, esto, Yamil, Hernán, a usted digo, los últimos datos que se conocieron también tienen que ver con que la distribución del ingreso está empeorando. Cada vez lo que más tienen, o sea, tienen más, y los que menos tienen también tienen menos. Eso no se está modificando, está empeorando. Exacto. Aumentó el consumo de champán, es más que la leche. El dato es, en el 2003 la brecha era 28,3, algo más de 28, y se redujo en el 2015 a 11 y pico, y aumentó casi a 15. Efectivamente, eso es un dato que va a contramano de esto que se plantea supuestamente como un dato de la realidad, de que no se trabajó sobre, primero, la desigualdad, segundo, la pobreza, tercero, vos achatás el sistema. De hecho pasó, por ejemplo, en el sistema jubilatorio. Vos achataste la pirámide, tenés más igualdad, pero son todos más pobres. Claro, digo, acá ¿te parece? Pero ahora, te digo, perdón, PBI per cápita 2011, si son todos más pobres. PBI per cápita 2011, 2015 Pero Yamil, yo te pregunto, si son todos más pobres, en términos ¿por concretos? qué si agarrás el IPC que ustedes hacían, el IPC Congreso, cuando Cristina era presidenta, etcétera, ¿por qué todos los años religiosamente te da aumento del salario real? Explícame, del ingreso real. ¿Cómo es posible? Sí, eso matemáticamente no es posible. Pero te lo hago recontra fácil, porque no lo que destruiste posible en Argentina fue la inversión. Que la inversión es lo que te permite... Pero eso es otra cosa. No es otra cosa, porque vos... No, estamos hablando de hablemos de economía como corresponde. Vos agarrás acá, dejás de invertir en tu casa, dejás de ocuparte, por ejemplo, de hacerle mantenimiento a tu casa o, de hecho, de expandir la capacidad productiva de tu negocio. Y esa plata te la gastás en el supermercado, te va a mejorar el consumo. ¿Sabés cuál es el problema? Que a mediano plazo se te rompe la máquina, tenés menor capacidad productiva, mientras todo el mundo avanza... mejoraste la desigualdad. No mejoraste la desigualdad, generaste... Claro. Al corto plazo, si querés? Al corto plazo... Si querés. No, pero, a ver, ¿sabés cuál? Es contradictorio lo que estás diciendo. No le puedes mentir a la gente. No, porque si vos te quemás las reservas... No, pero tenés que ser claro. Da un dato real. Te lo acabo de decir. Yo no le miento, yo puse datos, para que no me crean a mí. Cayó la inversión por debajo de la capacidad de renovación de la historia de mentiroso. Yo no soy mentiroso. Puse datos de cada palabra te lo fui mencioné. De la mesa. No, porque me dijiste que el empleo privado había crecido y te demostré que no creció. No me lo demostraste nada. Sí, claro. Datos del CIPA te dan interanualmente. No. Pero Yamil, yo te dije julio 2016 contra julio 2017. ¿Cuántos? Creció el empleo, ya te dije. No, 65.000 puestos de empleo registrados. A ver. Yo vamos a hacer una cosa, que cualquier persona entre a la página del Ministerio de Trabajo y se fije el empleo registrado privado, cómo evolucionó, porque si no es julio contra julio, para que vean lo que estoy diciendo. Julio contra julio no. Pero yo te estoy diciendo que en el último año... en diciembre del año pasado... Pero si tenés una burbuja, como te vengo diciendo, que estabas quemando las reservas, que estabas teniendo un sistema de proteccionismo arbitrario, que aparte estabas usando... Entonces está bien que hayan despedido gente por todo eso. Está bien. Entonces está bien, lo que vos justificás es lo que pasó en el 2016. Pero por supuesto, es lo que te permite, pero es lo que te permite crecer, es lo que te permite bajar la inflación, es lo que te permite que se esté recuperando el salario real. Como ustedes están corrigiendo todo eso, está bien no mentirle a la gente. Está bien no mentirle a la gente. Está muy bien que está bien generar puestos de empleo de calidad y no generar puestos de trabajo subsidiados de manera artificial. Que está bien recorrer el camino de los despidos. Está perfecto. Yo no me voy a enojar, pero díganlo. Yamil, Walter, Hernán, la verdad que muy interesante, muchas gracias. Ya ocupamos bastantes minutos. Interesantísimo el debate. Los números son números, pero a veces los números, algunos le extraen de una manera, otros de otra. Están las interpretaciones. Sí. Una cuestión. Me parece también importante poder hablar de la transferencia de los sectores populares del ingreso hacia los sectores más concentrados de la economía. Sí, por eso la quita de impuestos a las mineras, las retenciones, ¿no? Tenemos que ir a un corte. Lamentablemente nosotros, muchas gracias a los tres por participar de este debate. Gracias. Vamos a un pequeño corte, enseguida volvemos con más Siempre Noticias.
soy arrebatada. Soy Arrebatada. Sí, soy arrebatada por ahí. Soy sí de decir malas palabras. Olivos es un lugar muy Feo. feo. Primero que las mujeres no nos ponemos lindas para... Es mentira que nos ponemos lindas para los hombres, nos Para ponemos las lindas mujeres. para las mujeres. A ver, cuando yo lo conocí a él, años 70, la verdad que me rompió la cabeza. El año que viene muchos más para Crónica. Este es el primero. Felicitaciones. Gracias, chicos.